estamos aquí en directo una vez más, un estudiante patriota. Vamos a hablar hoy aprovechando que es el Día de la Hispanidad, hablaremos sobre la leyenda negra de la conquista de América. Y voy acompañado de 3 bellísimas personas: Jaimito por España, Comunero y nuestra querida amiga Chelsea. Muy buena, gente. Buenas a todo el mundo, feliz Día de la Hispanidad a todo el mundo. Y un saludo a nuestros espectadores a la otra parte del charco, que os queremos mucho desde nuestro país, querido y maldito país, que esperemos que mejoremos entre todos. Y por bueno, cierto, podéis estar tranquilos, que no exterminamos a vuestros antepasados. Ahí está. Simplemente con hacer un vistazo por los países hispanos y con América del Norte se ve la diferencia entre un trato anglosajón y el trato hispano que recibieron los oriundos. Bueno, y no olvidemos que... Dale, estudiante, dale. Digo que cabe destacar también la aprobación de las leyes de Indias por Carlos I, las cuales básicamente fueron orientadas a proteger las colonias, o sea, a proteger a los indígenas. Dentro del contexto histórico en el que estaba esto, incluso para dentro del contexto histórico en el que se llevó a cabo la conquista de América, es verdad que realmente fue mucho menos nociva para el pueblo que fue conquistado de lo que fueron otras por la misma época. Un ejemplo de ello es la gran cantidad de gente en Latinoamérica que desciende de mestizos, la mayor parte, de hecho. Sí. Efectivamente. Y además la prueba está que había matrimonios mixtos. Eso era, en Estados Unidos, hasta hace, relativamente poco históricamente, había una política de apartheid y eso no existía. Hay muchos cargos importantes. De segregación racial. Claro, había cargos importantes que podían acceder los amerindios sin ningún tipo de problema. A cargos importantes en el ejercicio militar, etcétera. Y bueno, en cuanto a lo del genocidio, yo apuntaría 2 cosas importantes. Primero, que no se puede juzgar desde la visión actual un supuesto genocidio, porque es como juzgar a alguien por un delito que cuando en el momento que lo cometió no existía o no estaba teorizado. En segundo lugar, tampoco se cometió, es que era materialmente imposible porque, por ejemplo, el Imperio Inca, la conquista del Imperio Inca fue acometido por 286 hombres españoles, o sea, es imposible que hubiesen ejercido algún tipo de genocidio. Y bueno, y ya por último hay algo. Espera. Algo hay que dices. Hay que entender que el Imperio Inca y el Imperio Maya no son lo mismo. Hay que comprender que el Imperio Inca es más pacífico, que ellos son de baja estatura, que ellos no suelen ser agresivos. De hecho, lo puedes ver en la actualidad en las estadísticas de criminalidad, que es realmente baja. Sí. Ellos son personas pacíficas y realmente no son gente de guerra. Eso no es del todo cierto, y más teniendo en cuenta las últimas investigaciones arqueológicas que demuestran que el Imperio Inca sí que de manera un tanto regular también hacía sacrificios humanos. O sea, además la península de Yucatán, también le costó 40 años. Y la península de Yucatán al Imperio Español le costó 40 años en conquistar esa zona. O sea, que fue de las zonas más tardías y fue hasta Francisco de Montejo. Yo lo que dice aquí José, dice algo muy interesante. Dice, antes incluso en las leyes de Burgos de 1516. Y la reina Isabel, también la católica, también ya dictaba leyes que preservaban, el honor y los intereses amerindios también. De hecho, cuando Colón tuvo intención de esclavizar a los indígenas, de hecho se le expulsó de allí por orden de los reyes católicos. Sí.
Además, dejó claro que ella Isabel Católica, que no quería esclavos, que no, ya desde el principio, eso está claro. Y lo que quería decir antes, que me han cortado, es que tampoco podemos juzgar a los españoles actuales de delitos, de supuestos delitos de hace 500 años. O sea, los delitos no son transferibles. Yo no puedo acusar. Y además, ya la propia ONU no permite juzgar a un país por errores del pasado, porque entonces estaríamos acusándonos unos a otros. También podría acusar yo a otros países de, no sé, de la invasión islámica en España, o estaríamos todo el día aquí. O sea, no podemos juzgar a una sociedad actual por los errores del pasado. O sea, no son atribuibles, al menos judicialmente ni económicamente. Moralmente, bueno, es discutible, pero... Y de hecho, el presidente de México, bueno, pide compensaciones económicas. O sea, pide compensaciones económicas a España constantemente. Algo que, bueno, en mi opinión estoy en contra, pero es que yo estoy convencido que si España cediera, aún no estarían satisfechos los mexicanos, necesitarían más. Estoy seguro. Más y más, sí. Claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo. No se debe juzgar a los hijos por los pecados de los padres, y mucho menos ancestros de hace siglos. Claro. La verdad es que pienso que es un tema muy especial y, ¿cómo decirlo? Se puede mostrar en la propia raza. Nosotros somos una combinación de todos, de todas las razas, africanos, españoles, indígenas. Entonces ¿qué vamos a darnos como de dignos de decir, no, yo no me siento identificado con esto ni con esto? Aquí nadie es 100% puro, eso es imposible, somos una combinación de todo. Y ¿cómo decirlo? Tenemos muy en común con España, muchas cosas en común, y recuerdo en la escuela cuando nos enseñaban sobre la conquista, realmente lo hacían con mucho orgullo, debo decirlo, lo hacían con mucho orgullo. ¿Y cuál es la visión en Colombia sobre este día? ¿Lo ven como el día de la conquista que nos aplastaron? ¿Lo ven con orgullo? ¿Cuál es la visión actual? Los izquierdistas lo ven como el día de la opresión y que no debemos celebrarlo, que porque nos oprimieron, los oligarcas extranjeros nos explotaron, entonces no se debe celebrar, pero acá es conocido como el Día de la Raza. Sí, aquí también. Lo que pasa es que ahora es políticamente incorrecto. Ya se dice el Día de la Hispanidad, que creo que fue por Maeztu, que era un embajador dice aquí, en los años José, 30. Claro, Colón estaba enemistado con mucha gente que tenía influencia en la época. Sí, pero también es verdad que Colón sí que tuvo intención de coger, esclavizar ahí y demás. De hecho, tuvieron que pararle los pies los reyes católicos. De hecho, creo que estuvo en la cárcel también. Sí. Dice Hispalis, ¿son los comunistas los hispanófobos en todas partes? Oye, saludos sobre todo a Hispalis, que ya porque por él sí que lleva la bandera de la hispanidad todo el año, ¿eh? Así que saludos efusivos. Sí, totalmente, ¿eh? No nos olvidemos. La de la Cruz de Borgoña. Sí, la Cruz de San Andrés. De Progrematrix. Hola, un abrazo, compi. Un abrazo, Progrematrix. Progrematrix, hola. Ay. Y no nos olvidemos de que los españoles fuimos tan épicos que un hombre y 6 barcos pararon la gran flota inglesa en una de las zonas de Colombia y fue capaz, el Pelayo de los huevos, el tío. ¿Te refieres a hablar de Lezo? ¿Te refieres? Sí. Ostras, pero venció a la mayor flota de la historia hasta entonces, en número. O sea, es increíble esa hazaña tendría que tener un montón de películas, Blas de Lezo. Es impresionante lo que logró. Y fue la mayor derrota del Imperio Británico. La mayor derrota del Imperio Británico. Joder. Sí. Eso fue épico. Sí. Hombre, hemos tenido muchas victorias importantes, pero sí. Cartagena de Indias será el puerto de entrada a toda Hispanoamérica. Si llegamos a perder eso... Lo perdemos todo. Mira,
Dice Fran Nitti que los descendientes de aztecas indemnicen a los descendientes tlaxcaltecas. De hecho, no sé si sabréis que Hernán Cortés liberó Tenochtitlán con ayuda de otros indígenas que habían, de otros pueblos indígenas de la zona, del tirano que tenían allí, que era Moctezuma. Sí, o sea, en los Tochimilcos, Telatilucos, en los Zacaltecas, y el propio Hernán Cortés estuvo casado con una indígena, con Marina, que fue esencial para poder traducir a los distintos ejércitos amerindios, porque claro, cada uno hablaba su idioma y eso hubiese sido un dislate. Y gracias a esa coordinación pudo doblegar a ese imperio. Que Hernán Cortés solo llevó a 400 hombres, a 400 soldados españoles ahí. Dice aquí Spalis, más de 200 pueblos se unieron a Hernán Cortés. Sí, por supuesto. Alba nos saluda. Buenas, Alba, ¿qué tal? Bueno, ahora es un momento para recordar a los que siempre se nos olvidan. Hoy es un magnífico día para mear apuntando hacia Inglaterra. Eso me decía Blas de Lezo también. Yo es que, si fuera presidente, pondría todos los urinarios de los edificios públicos orientados a Inglaterra, tío. Madre mía, ¿te imaginas que los ingleses nos tiran el directo por delito de odio? Pues mira, me da igual. Bueno, no nos olvidemos de que nuestras colonias de África, aunque no sean sudamericanos ni hispanos, entre comillas, también eran colonias nuestras. Ellos también son hispanos. Sí, los de Guinea del Ecuatorial. Saludos a Guinea Ecuatorial. Y yo también hago este efusivo abrazo, lo hago extensivo a Angola, Mozambique, Sao Tomé y Príncipe y Cabo Verde. Angola tiene ascendencia de ahí. ¿Cómo? Que es que como estáis todos hablando, que digo que Yolanda tiene ascendencia de ahí, de Angola. ¿En serio? Sí. Qué guay. Joder, qué curioso. Y también recordar Filipinas y Timor Oriental también, que de hecho el que incitó a la independencia, Emilio Aguinaldo, luego se arrepintió de la independencia, él mismo. Cometió un grave error. De hecho, no se sabe, la gente no lo sabe mucho, pero hay imágenes de cómo los tanques estadounidenses destruían monumentos españoles para tergiversar la historia y borrar todo ese pasado hispano. Sí. La gente no lo sabe. Que destruyó todo el pasado material, aparte de la lengua, claro. Ya, y no nos olvidemos de que los estadounidenses nos arrebataron nuestras últimas colonias, que todavía lo recuerdo. Malditos. Dice Jerry aquí. Otro 12 de octubre con esta España decadente por culpa de la pasividad de la casta política y de los que dejaron de defender en su día los valores que a mi juicio hacían grande a esta nación. Totalmente, tío. Sí. Y es que hay que entender la cosmovisión que tenían las personas en esa época. Era completamente necesario que España se volviera muy fuerte. Y mira, es que hubiésemos terminado todo el continente islamizado por los musulmanes. Eso es lo que hubiese ocurrido. Nosotros paramos a los turcos. 2 veces. Sí. 2 veces. En la batalla de Lepanto, por ejemplo. O sea, que estaba el pirata Barbarroja, de hecho. Estaba el pirata Barbarroja. El sitio de Viena también. Que llegaron a sitiar Viena, que estaban poniendo un túnel para luego colocar pólvora y volatilizar la ciudad. Que en aquella época era muy importante. Y luego también paramos a todas las tribus del norte de África, del Magreb, en la batalla de las Navas de Tolosa, que si llegamos a perder esa batalla hubiesen conquistado toda Europa. Es tan importante como la batalla de Tours. Mira, dice Fran Nitti, dejemos de meternos con los piratas ingleses y empecemos con los holandeses. Ya, pero como Holanda también le metió caña de vez en cuando a los ingleses, se lo perdono un poco. Aún me caen feo los ingleses. Yo sigo pensando que cuando montamos lo de la Armada Invencible para vencer a Inglaterra, tendríamos que haberle pedido a Francia, aunque la odiásemos, que nos apoyase la invasión y así hubiéramos ganado. Sí, tío.
Sí, porque Sí, totalmente. al fin y al cabo Francia e Inglaterra han sido enemigas siempre. Y sí que es verdad que amigo Inglaterra, no. Son. Sí, pero Inglaterra, no sé si sabe, o sea, Inglaterra, por ejemplo, ayudó a España cuando Napoleón la ocupó. O sea, es curioso, o sea, pero yo creo que Inglaterra, los ingleses solo ayudaron a España porque vieron una oportunidad de matar franceses. No, pero le ayudó entre comillas porque aprovechando ese conflicto, los ingleses destruían carreteras, destruían industria, destruían toda una serie de infraestructuras importantes, excusándose de que son daños colaterales de la guerra para hipotecar nuestro futuro durante varias décadas. Y además el duque Wellington quería aprovechar esa situación para apropiarse de las colonias de España. O sea, bueno, las colonias. Es cuando se nos independizaron. Claro, o sea, que fue un regalo envenenado. O sea, de los ingleses que, incluso ayudándote, son hispanófobos. Es que es increíble. Bueno, y no olvidemos que hubo dos grandes eventos que llevaron a la decadencia a España. Uno fue el perder las últimas colonias, que eso nos dolió el orgullo como españoles, y lo otro fue la Guerra Borbónica. Para mí ha sido lo peor. O sea, la Guerra Borbónica para mí ha sido lo que ha destruido del todo España. Sí. Además, la crisis del 98 ha sido brutal porque, aparte de perder las colonias, etcétera, eso alentó a los partidos separatistas. En aquella época, el nacionalismo vasco, el nacionalismo catalán, que era un nacionalismo basado en la superioridad racial, no tenía ningún tipo de repercusión. Pero cuando vieron que España perdía colonias con respecto a otras potencias, y también teniendo en cuenta que en esa época ellos eran las zonas más industrializadas, pues poco a poco cogieron cierta repercusión entre la población. Entonces, uno de los graves problemas que tenemos con el nacionalismo vasco y catalán procede de esa época. Sí. Dice Hugo Chávez llegó a decir que hubieron 90 millones de indígenas asesinados en América Latina, cuando realmente la población indígena, cuando llegó Colón, era de unos 13 millones de indígenas. Sí. Y en cuanto a la victimización, hay que recordar que históricamente la raza blanca ha estado más esclavizada que ninguna otra, porque ya desde los fenicios tenían esclavos, o el Imperio Otomano tenía esclavos blancos. Entonces, de ahí eslavo y esclavo tienen la misma raíz etimológica, por eso, porque tenían muchos esclavos blancos. O sea, no es algo que sea intrínseco en los indígenas o achacable solo a los africanos, ni mucho menos, ni muchísimo menos. Hombre, la esclavitud, por desgracia, ha existido siempre. Hombre, también tenemos que tener en cuenta una cosa, o sea, no se puede tener una gestión perfecta teniendo tus colonias a ultramar. O sea, los gobernantes de turno, como el rey no está, hacían lo que les daba la gana también, eso no le quitemos importancia. No había control. Por eso, aunque estaba abolido la esclavitud en Hispanoamérica, en cierto modo sí que había. No estaba erradicado, o sea, estaba prohibido, había leyes que preservaban los intereses de los amerindios, pero sí que había cierto vacío legal ahí, sí, eso es cierto, eso hay que decirlo también. Pero es que era imposible controlarlo, y en aquella época, ya ves, normal. Aparte que cuando se nos separan las colonias, a mi forma de verlo, el gran error que cometieron es formar 17 naciones en vez de una sola. O sea, para mí eso fue una separación, pero no fue una separación de colonias ni leches, no, fue una guerra civil. Porque tenían los mismos, si teníamos senadores de allí y todo. Eran España, eran colonias, no eran colonias, eran virreinatos, como también había un virreinato, por ejemplo, en Navarra. O sea, no eran colonias. Y lo que dices, el virreinato también España, por ejemplo. Claro, sí. que por cierto, pero que es curioso porque el salario, la renta per cápita era superior a Alemania, el virreinato de Nueva España. O sea, fíjate. Lo que decía es que uno de los problemas es atomizarse en toda una serie de naciones pequeñitas. Luego ha sido pues el tejemaneje de las potencias grandes. Sí. Y ahí está Brasil y el resto de los países, que de hecho Brasil le ha recortado territorio a casi todos, a sus vecinos. Ya. Pero Brasil a Colombia, por ejemplo, él solo.
Claro. No es casual, ¿eh? Eso también de la masonería y eso no es casual, ¿eh? Que se haya... Mira, Y- tenemos a este chico, a José, que va a entrar ahora, va a contarnos lo que nos tiene que contar. Ahora después, si eso, vamos a pasar un vídeo por aquí que desmiente muy bien la leyenda negra, que yo se lo he pasado a Jaimito y a Comunero porque me ha gustado. Cultural. O sea, se diluían las culturas. ¿Sí me entiendes? Se Hombre, combinaban. No utilizábamos comida ni vestidos infectados para que se muriesen, ni comida envenenada, como hacían los ingleses. A ver, Usaba dice aquí, ropa Y extendimos la religión cristiana por todo el mundo. No lo dice aquí olvides. todo antitubers, dice, pero qué buena tertulia. La conquista se hizo con alianza Gracias, con hombre. los indígenas, básicamente. Sí. No sé, a ver, si yo las personas como anti-youtubers, a ver, yo lo entiendo, o sea, yo lo entiendo que nos han vendido esa moto y es verdad que hubo sufrimiento, pero es que, a ver, antes de la llegada de los españoles también había matanzas, había muertes, de hecho hay estudios realizados por mexicanos de allí que demuestran que si los españoles no hubiesen llegado, pues los aztecas hubiesen mermado a toda la zona, o sea, hubiese sido casi Por no- peor. Entonces, por no había hablar de que esclavitud se- ante los españoles, es que Que seguirían con la tiranía de Moctezuma, por ejemplo. claro, se piensan que si no hubiesen Pero llegado no. los europeos ahí, pero si había violencia antes de llegar los europeos, está más que demostrado realmente. Y había de todo, había cosas buenas y cosas malas, siempre va a haber eso.